Vamos a estudiar las enfermedades eritematoso-descamativas. Este grupo de enfermedades van a aparecer lesiones que van a ser de color rojo, eritematosas, y que van a tener una escama superficial. Dentro de este grupo vamos a tener el líquen plano, la psoriasis, la pitiriasis rosada y la dermatitis seborreica. El líquen plano es una patología que cae bastante en el MIR, es la patología que se conoce como de las 4 P's. Entonces van a ser una P's pápulas, que van a ser planas, de una morfología especial que es poligonal y van a ser muy pruriginosas. Se localizan característicamente en zonas de flexión de extremidades. Es muy típico que aparezcan en las caras flexoras de las muñecas. En el interior de las pápulas hay unas estrías específicas de esta patología que son las estrías de Wickham. Además, esta patología afecta a mucosas. En las mucosas va a dar lugar a un reticulado blanquecino. Un reticulado blanquecino que es importante diagnosticar porque es una patología premaligna. Puede degenerar en un carcinoma epidermoide en estas zonas. Es importante que recordéis que aunque la etiología sea desconocida, se ha visto asociación con el virus de la hepatitis C. Esta asociación últimamente está más en discusión, pero todavía se mantiene. Y el tratamiento van a ser los corticoides y en casos severos van a ser los retinoides. La psoriasis es una patología que tiene una herencia poligénica, que os pongo en la diapositiva psoriasis porque está relacionada con el HLA de tipo 6, ¿vale? De tipo C6. Entonces, se va a producir de manera similar en hombres y en mujeres, no hay predominio de sexo y se produce en el 1% de la población, una patología muy frecuente. Recordar que a diferencia del líquen plano, la psoriasis se va a localizar predominantemente en regiones extensoras. Es una patología que generalmente no afecta a mucosas, que no va a picar ni va a producir úlceras orales ni genitales. Tiene unos desencadenantes que van a ser, pues son múltiples desencadenantes, pero yo os recomendaría que os aprendieseis algunos, como puede ser el estrés. El estrés afecta mucho a los pacientes y hace que le aparezcan placas nuevas, y también unas infecciones pueden dar lugar a un tipo concreto de psoriasis, como ahora veremos. ¿Con qué mejora la psoriasis? Pues tanto con la exposición solar, como con el calor, como con la humedad. Es decir, pues sol y playa le va a venir muy bien a estos pacientes. Lo contrario, pues le va a venir mal el frío, la sequedad, etc. Tenemos varios tipos clínicos de psoriasis. El primer tipo es la psoriasis vulgar o psoriasis en placas, que es la que todos conocemos, esa aparición de placas eritematosas descamativas en las superficies de extensión de extremidades. Es la forma más frecuente, también afecta al cuero cabelludo. Hay una forma que se utilizaba antes para diagnosticarla, un signo de la exploración, que es el raspado metódico de Brock. El raspado metódico de Brock consistía en raspar la lesión, la placa, hasta que saliese un punteado hemorrágico. Al principio, en la primera fase, aparecían escamas, posteriormente membrana y posteriormente un punteado hemorrágico. Esta técnica de la exploración ya prácticamente no se usa. Por otra parte, tenemos la psoriasis gutata. En este tipo de psoriasis es la que os comentaba, que se relaciona con una infección. Tras una infección por estreptococo, generalmente una faringoamigdalitis, pues al cabo de un tiempo aparecen unas lesiones que en este caso no van a ser placas, sino van a ser unas pápulas o lesiones más pequeñas, eritematoso-descamativas, distribuidas por el tronco y por la raíz de miembros. Entonces, esta psoriasis va a responder mejor a los tratamientos que otros tipos de psoriasis, tienen mejor pronóstico.
La psoriasis invertida se localiza en pliegues, va a dar lugar a unas placas eritematosas muy bien definidas y tienen una peculiaridad. Estas placas no van a descamar, no son descamativas. Es mucho menos frecuente que los tipos de psoriasis que hemos visto anteriormente. Importante, localizada en pliegues y no descamativa. Otra forma de psoriasis es la eritrodermia psoriásica. ¿Qué es una eritrodermia? Una eritrodermia es una patología que afecta a más del 90% de la superficie cutánea. Entonces, cuando tengo esta afectación tan importante, pues voy a tener fiebre, voy a tener malestar, voy a tener leucocitosis. Tengo que tener muy presente, si soy el médico que voy a tratar a ese paciente, que va a estar indefenso ante los microorganismos que le puedan atacar. Entonces tengo que tener en cuenta que va a tener mayor susceptibilidad a infecciones y también una alteración hidroelectrolítica por esa alteración de la barrera cutánea. Otra forma de psoriasis es la psoriasis ungueal. La psoriasis es muy típico que afecte a las uñas. Entonces vamos a tener diferentes formas de afectación. La más frecuente va a ser el piqueteado ungueal. ¿En qué consiste el piqueteado ungueal? Pues vamos a ver puntos en las uñas de los pacientes como si se hubieran pinchado con un compás o con un punzón. Esa sería la forma más frecuente de psoriasis ungueal, pero este piqueteado ungueal lo podemos ver en más patologías. Hay otras cosas de las uñas que son más características, como pueden ser la hiperkeratosis y la onicolisis, es decir, la ruptura de las uñas, que tengan unas uñas más gruesas. Y lo que es muy típico de la psoriasis es la mancha en aceite. Me va a aparecer una mancha de color amarillento marrón en la uña que se llama mancha de aceite, que cuando la veo sí que tengo que pensar intensamente en que ese paciente va a tener una psoriasis. Aquí tenemos un esquema en el cual vemos las diferencias entre el líquen plano y la psoriasis. Recordar que el líquen plano, la lesión elemental, van a ser pápulas, mientras que en la psoriasis van a ser placas. ¿Y cómo eran las pápulas del líquen plano? Lo repetiremos hasta la saciedad. Pápulas planas, poligonales y pruriginosas. La patología de las 4 P's. Otra diferencia importante es que el líquen plano afecta a áreas flexoras y la psoriasis afecta a áreas extensoras. Otra diferencia que vemos en la tabla es que el líquen plano es muy pruriginoso, mientras que la psoriasis para el MIR no es pruriginosa. Es verdad que los pacientes muchas veces se van a quejar de prurito, pero para el MIR recordar que la psoriasis no pica. El líquen plano va a afectar a mucosas, recordar ese reticulado blanquecino en las mucosas, es típico que aparezca en la mucosa yugal. Pues esta lesión, recordar que la tenemos que seguir porque es premaligna. En cambio la psoriasis, como vemos en la tabla, no va a afectar a mucosas. Por último, el tratamiento del líquen plano van a ser los corticoides vía oral. Pero en la psoriasis, esto es muy importante, nunca vamos a utilizar corticoides sistémicos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque un paciente, si lo trato con corticoides sistémicos y tiene psoriasis, van a mejorar mucho las lesiones, pero posteriormente, cuando suspendo el tratamiento, que en algún momento tengo que dejarle de dar corticoides, me va a rebrotar y me puede hacer un rebrote muchísimo peor. Entonces, corticoides jamás vía sistémica en la psoriasis. Vamos a ver el tratamiento de la psoriasis. Este apartado todavía no ha caído así pues con mucha frecuencia en el MIR, pero debido a que ha habido un cambio muy importante con la aparición de nuevos fármacos, yo creo que es un tema que es importante que repaséis. Entonces, vamos a verlo en una tabla en la cual vamos a ir, es una terapia como con escalones. Entonces, si tenemos una psoriasis leve, que afecta a menos del 25% de la superficie corporal, tenemos tratamientos tópicos, o bien con corticoides tópicos, o bien con análogos de la vitamina D tópicos, como puede ser el calcipotriol,
o bien con retinoides tópicos. Le podemos dar al paciente también asociaciones de estos fármacos. Es típica la asociación entre corticoides tópicos y análogos de la vitamina D tópicos. Esto sería para una psoriasis leve, ¿vale? Que afecta, pues, típico paciente que viene con unas placas en los codos, otra en la rodilla y una pequeña placa en cuero cabelludo. Pues este sería el tratamiento ideal. Cuando no estamos ante este tipo de paciente, sino que estamos ante un paciente que ya tiene una psoriasis moderada, que afecta a más del 25% de la superficie cutánea, o bien que no me ha respondido al escalón anterior, ya le voy a tener que dar unos tratamientos que son sistémicos, que se llaman los tratamientos sistémicos clásicos. Entonces voy a tener 3 tipos de tratamiento. Voy a tener el metotrexate, los retinoides orales y la ciclosporina. Entonces, el metotrexate es un fármaco que es muy bueno para las formas que tienen artropatía, las formas de psoriasis que van a tener artropatía, y es un fármaco que tenemos que estar atentos a los efectos secundarios. Por una parte es muy hepatotóxico, no lo voy a poder dar en pacientes que tengan algún tipo de daño hepático, y por otra parte recordar que es teratogénico. Esta teratogenia va a obligar a las pacientes que tomen este tratamiento a mantener una anticoncepción al menos 12 semanas después de finalizar el tratamiento. Por otra parte tenemos los retinoides orales, como es el más utilizado para la psoriasis, son los retinoides de alta potencia, como el acitretino o etetrinato. Entonces estos tratamientos, el efecto secundario más importante van a ser la teratogenicidad. Entonces en las pacientes en edad fértil que le demos este tratamiento, pues van a tener que estar con anticonceptivos orales. Incluso tras finalizar el tratamiento van a tener que estar al menos 2 años de anticoncepción tras haberlo finalizado. Esto es un efecto adverso bastante limitante para las pacientes en esta franja de edad. La ciclosporina es un tratamiento que es el que más rápido me va a quitar las lesiones del paciente, pero tiene el problema de que es muy nefrotóxico. En pacientes nefrópatas no voy a poder dar este tratamiento. Y por otra parte, me va a elevar las cifras de tensión arterial. Le tengo que decir al paciente que tenga pues 2-3 veces a la semana que se controle estas cifras. Muy bien. Un poquito entre los tratamientos tópicos y los tratamientos sistémicos, ahí entre medias tenemos la fototerapia. La fototerapia es un tratamiento que consiste en dar al paciente radiación ultravioleta tipo A o radiación ultravioleta tipo B, y muchas veces le damos, antes del tratamiento, le damos unas sustancias fotosensibilizantes que se llaman solarenos, y además podemos hacer combinaciones de tratamientos, como puede ser el Repuba, que es una combinación de retinoides y tratamiento con rayos ultravioletas de tipo A. Entonces la fototerapia se suele utilizar para formas de psoriasis que sean con placas no muy infiltradas, es decir, con placas no muy gruesas. Muy bien. Entonces, el último escalón, el tercer escalón, que es el que yo os decía que eran los tratamientos nuevos, es un poquito la revolución, la que ha cambiado la calidad de vida de los pacientes con psoriasis de moderada a severa, porque ha conseguido que tengan un completo aclaramiento de las lesiones. Entonces estos tratamientos son anticuerpos monoclonales, generalmente contra el factor de necrosis tumoral, o bien receptores solubles, entonces entre los cuales tenemos el infliximab, el adalimumab, el etanercept o el ustekinumab. No es importante que os aprendáis los nombres, pero sí un poquito el mecanismo de acción. Recordar que los que acaban en AB significa antibody, anticuerpos, ¿vale? Entonces, al darle a un paciente, ¿cuándo le podemos dar a los pacientes este tratamiento? Pues como está en el tercer escalón, solamente lo vamos a poder dar en los pacientes que tengan una psoriasis moderada a severa, que no haya respondido a los tratamientos del escalón anterior. Por lo menos ha tenido que probar
uno de los tratamientos anteriores. Muy bien. Antes de poderle dar estos tratamientos, le voy a tener que hacer un estudio generalizado, como es pues, una analítica sanguínea completa, con serologías, con un Mantoux y con una radiografía de tórax. Estos tratamientos no son inocuos, son inmunosupresores. Y ha habido uno, en concreto el ifalizumab, que hubo que retirar por efectos secundarios graves. Vemos la siguiente patología eritematoidescamativa, que es la pitiriasis rosada. La pitiriasis rosada es una enfermedad que está producida, no está muy clara su etiología, aunque se cree que el virus herpes tipo 7 está implicado en su aparición. Entonces la clínica consiste en la aparición de una lesión, que suele ser una placa eritematosa, descamativa, generalmente con una descamación fina y en forma de collarete, esta descamación, que se llama medallón heráldico, esta placa de mayor tamaño. Y posteriormente aparecen otras lesiones de menor tamaño, distribuidas por el tronco y miembros superiores, generalmente siguiendo las líneas de tensión de la piel. También se llama como en árbol de Navidad. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? Pues es una patología benigna que se va a resolver en 4 o 8 semanas y que no va a dejar ningún tipo de cicatriz, ni alteración de la pigmentación, ni nada. Es una patología completamente benigna, que no va a requerir tratamiento etiológico, simplemente le vamos a dar al paciente un tratamiento sintomático con antihistamínicos o algún corticoide tópico, pero no va a requerir tratamiento etiológico. Es importante ante un exantema en gente joven, esta patología ocurre en pacientes entre la segunda y la tercera década de la vida, que hagamos el diagnóstico diferencial con la sífilis secundaria. La sífilis secundaria es también un exantema que afecta a tronco y raíz de extremidades, pero que va a tener afectación palmoplantar. De todas formas, si nos queda algún tipo de duda, le haremos al paciente una serología para sífilis. Vamos a ver un poquito el tema de las alopecias. Las alopecias para el MIR son muy rentables, dado que siempre me preguntan lo mismo. Lo que me van a preguntar va a ser si la alopecia es cicatricial o no cicatricial. Las alopecias cicatriciales no va a volver a salir pelo sobre esa zona y además me van a dejar alteración o me van a dar una alteración del core cabelludo. Mientras que en las no cicatriciales no va a haber esa alteración, son completamente asintomáticas y pueden volver a salir cabellos en esa zona. Las alopecias cicatriciales tenéis una lista amplia, pero tenéis que recordar más o menos casi todas, que son las que produce el lichen planopilaris, el lupus eritematoso, la esclerodermia, la dermatomiositis, todas las tiñas inflamatorias, la pseudopelada de Brock y las radiodermitis. Todas estas patologías me van a dejar una alteración en el cuero cabelludo sobre la cual no va a poder salir más el pelo. Todas las demás alopecias que no estén incluidas en esas que os acabo de decir son las no cicatriciales, de las cuales la más significativa es la alopecia areata. La alopecia areata es un tipo de alopecia que es completamente asintomática, que tiene una etiología autoinmune, muchas veces se asocia con otras patologías autoinmunes, y que va a tener en el borde de la placa alopécica, que se puede situar o bien pues placas pequeñas o incluso llegar a una alopecia universal en la que no voy a tener ningún cabello, ni siquiera cejas ni pestañas. Pues en los bordes de la placa de alopecia me van a aparecer unos pelos especiales que son los pelos pelágicos. Estos pelos pelágicos se llaman también en signo de admiración, porque tienen un extremo más fino y el otro extremo mucho más grueso. El tratamiento de la alopecia areata va a ser o bien los corticoides tópicos
o bien los podemos infiltrar de manera subcutánea sobre la placa y responden bastante bien, aunque también es una patología que depende un poquito del estado del paciente.